Que Dios te bendiga, amado hermano, en el nombre poderoso de Jesucristo. Es para mí un grato placer el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes que generosamente visitan este humilde canal de este humilde servidor de Dios y de ustedes. Hoy quiero tomar como referencia un pasaje en el Evangelio según el apóstol Juan, en el capítulo 5 y también en el capítulo 9. Vemos la historia de que había un grupo de personas con problemas de salud que se reunía a la orilla del estanque de Betesda. Supuestamente un ángel descendía de tiempo en tiempo y removía las aguas, y aquel que lograra descender primero, recibía sanidad. Esta era la creencia generalizada que había en aquellos tiempos. Y yo digo así supuestamente porque no me parece que ese sea el modus operandi del Señor. No me parece que esa sea la forma en la que Dios trabaja, poniendo prácticamente a la gente a competir a ver quién llega primero y recibe un milagro. Sabemos pues que según la historia y según se han hecho indagaciones y descubrimientos, los arqueólogos han descubierto este estanque, y este estanque, valga la redundancia, consta de dos niveles, el nivel superior y el nivel inferior. Había una compuerta que daba acceso de la parte superior a la parte inferior, ya que este estanque se llenaba con agua de lluvia. Cuando la parte de arriba se llenaba, entonces se abría una compuerta y se llenaba la parte de abajo, y esto daba el movimiento, ¿verdad?, a aquellas aguas. Era lo que hacía que se creara aquel remolino, y la gente creía que un ángel descendía y removía aquellas aguas. Aquel lugar se creó desde un principio con fines idolátricos, para un ídolo, para un dios, y para la purificación según ese dios. Mientras la gente más se lavaba, más pura estaba, y ese era el sentido, el motivo por el cual se había creado aquel estanque. Vemos a Jesús acercándose a aquel hombre y haciéndole una pregunta retórica, una pregunta sencilla de si quería ser sano. Aquel hombre le contesta con un argumento de que no tenía de quién lo entrara, y que cuando él venía a descender, otro había descendido primero que él. Respuesta equivocada a una pregunta directa. Es una pregunta de falso verdadero, de sí o no, de quiero o no quiero. Muchas veces el Señor envía a los evangelistas, a las personas, a llevar el mensaje de salvación a las criaturas, pero estos empiezan a darle vuelta al asunto, a poner excusa, a alejarse de lo que es la voluntad de Dios, como en este caso que vemos a este hombre, ¿verdad?, poniendo paracortos y excusas. Y el Señor lo que quiere es un sí o un no de parte de las personas. Al final, el Señor termina sanando a aquel hombre, y a pesar de que había muchos enfermos por allí, el Señor solo sana a uno, e inmediatamente sale de aquel lugar y se va por las calles, por los alrededores, ¿verdad? Y vemos ya en el capítulo 9 que el Señor posiblemente no había avanzado mucho, ya que había siempre un gran séquito de personas que le impedían el avance, que le impedían, ¿verdad? Estaban siempre a su paso delante suyo. Y no muy lejos de allí hay un ciego de nacimiento que es llevado ante Jesús, y
Dice la palabra que el Señor le hace lodo en el suelo, escupe y con la saliva crea lodo y se lo pone en los ojos y lo envía a que se lave en el estanque del Siloé. La saliva en aquellos tiempos era considerado como algo deplorable. Cuando una persona escupía a otra era un acto de desprecio pero muy grande, especialmente a las personas cuando se encontraban con lepra u otra enfermedad. Pero vemos que lo que el hombre desprecia, lo que el hombre ha convertido en maldición, Dios lo usa para hacer un milagro y convertirlo en una bendición a favor de una persona que tiene una necesidad. Gloria al Señor. Lo interesante es que geográficamente el estanque de Betesda estaba mucho más cerca de donde se encontraba Jesús que el estanque del Siloé. Sin embargo, el Señor envía a este hombre a lavarse al estanque del Siloé. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la razón? Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús enseñó, todos los milagros fueron con un propósito, y ese propósito era dejarnos a nosotros una enseñanza encerrada en esas acciones que él realizaba. La diferencia entre el estanque de Betesda y el estanque del Siloé es que el estanque de Siloé, a diferencia del estanque de Betesda, sí fluía, sí corría, sus aguas eran una fuente natural y estas aguas estaban siempre en movimiento. No eran aguas estancadas como el estanque del Betesda, ¿verdad? Sino que eran aguas vivas. Probablemente cuando el Señor se refiere a lo que serían esas aguas que brotaban para vida eterna, esas aguas que correrían como río de aguas vivas, se estaría refiriendo al estanque del Siloé, ya que era la única fuente de agua natural que existía en Jerusalén en aquellos tiempos. Una de las enseñanzas que podríamos tomar de estos pasajes bíblicos es que nosotros no debemos estancarnos, que nosotros debemos fluir, que nosotros debemos correr, que una vez depositado en nosotros el don del Espíritu Santo, esa agua viva, la dejemos correr, la dejemos fluir, permitamos que se desborde para que pueda alcanzar a otros que tienen necesidad de recibir. Gente que tiene necesidad, ¿verdad?, de que sus raíces se mojen, se empapen y poder reverdecer en el Espíritu y dar grandes frutos dignos del arrepentimiento. Todo lo que se estanca se daña, todo lo que se estanca toma mal olor. Puede crear bacterias, puede crear parásitos, puede crear virus porque se encuentra estancado, pero lo que fluye se mantiene vivo, lo que fluye se mantiene altivo, se mantiene limpio y se mantiene renovado de día en día. El Señor nos invita a nosotros a salir de Betesda. Sal de Betesda. Si te ha estancado, si tu ministerio se ha estancado, si se ha estancado tu bendición, si el lugar en el que está no te permite crecer, si te ha quedado rezagado, si no fluye, es necesario que tú salgas de Betesda y venga a Siloé, y venga al lugar de la bendición, y venga al lugar de la renovación, para que sea una nueva criatura verdaderamente y pueda no solo dar frutos, sino ser de bendición a otros que necesitan recibir, ya digo, una nueva experiencia, un nuevo rocío espiritual para poder afirmar sus pasos o para poder llegar al camino de la salvación. Nosotros no fuimos llamados para ser estáticos, para estar en un solo lugar, para no movernos, para no actuar, para no
revivir en nosotros ese espíritu. No debemos dejar que se apague ese fuego en nuestro interior, porque Dios nos ha llamado con propósitos, no solo para que nosotros seamos salvos, sino para que nosotros compartamos este mensaje de salvación, esta palabra de salvación, estas aguas que brotan para vida eterna. Gloria al Señor. Este tema es bastante profundo, podría ser muy largo, pero no quiero, ¿verdad?, entrar en detalles, sino dejarle a usted la oportunidad de indagar, de escudriñar, de buscar, de investigar, ¿verdad?, los cimientos de esta enseñanza, para que usted también formule sus propias ideas y pueda darse cuenta de que verdaderamente este estanque de Betesda no era quien producía, ni el mismo Dios del cielo al cual usted y yo servimos, no era quien producía aquellos supuestos milagros, sino que ocurrían cosas que quizás realmente no provenían de Dios. El asunto es que aquella posiblemente era una creencia generalizada que no necesitaba que se le diera mucha explicación, y por eso se narra, ¿verdad?, de una manera vívida, de una manera directa, porque todos conocían aquella creencia que había sobre aquel estanque, un estanque que no fluía, un estanque que solo cuando llovía se podía llenar, diferente al estanque del Siloé, ¿verdad? Recordamos que venía del valle de Gihón y que había sido construido aquel acueducto, una obra maravillosa que el rey Ezequías había realizado, creando un gran acueducto para llevar las aguas a Jerusalén. Y este estanque del Siloé era la fuente en donde venían a parar aquellas aguas, esas aguas vivas. Gloria al Señor. En el sentido espiritual, estas aguas son las que deben fluir en nosotros. Allí es donde el Señor nos manda una fuente natural a su santa y bendita palabra, a escudriñar, a conocer, a buscar, a tomar de esas aguas frescas, renovadas, para que cada día nuestro espíritu tenga nueva fortaleza, nuevo vigor, y podamos nosotros resistir, permanecer en estos caminos. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.